Aquí estamos nuevamente con una nueva enseñanza acerca de las apariciones del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la palabra y vamos a tratar con la ayuda de Dios de poner en orden las apariciones del Señor. La Biblia dice que durante 40 días, vamos a leerlo en Hechos capítulo 1. Vamos a ver cómo dice acá. El verso 3 dice, Hechos 1:3 dice, y después de muerto, se les presentó en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Oiga, durante 40 días se estuvo apareciendo el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver las primeras 10 apariciones que narra la Biblia. Aunque aquí dice que se apareció durante 40 días, encontramos en la Biblia, en los evangelios, 10 apariciones. Claro, no reflejaron todas las apariciones del Señor, sino las primeras 10. Y vamos a tratar de ponerla en orden. A ver a quién se le apareció, cuándo se le apareció y qué pasó en esa aparecida. Ok, entonces comenzamos con Mateo capítulo 28, del 1 al 7. Vamos a leerlo con calma para llevar secuencia de las cosas. Recuerde, vamos a hablar de las apariciones del Señor Jesús después que resucitó en orden cronológico, hasta donde no sea posible. Vamos a ponerlo en orden. Usted puede aprender de esto viendo esta clase o inscribiéndose en el Instituto Bíblico CIMA, que esta es una de las clases que se dan las apariciones del Señor Jesucristo después que hubo resucitado. Mateo capítulo 28 del 1 al 7 dice así: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, es decir, el domingo, ¿verdad? María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Pasado el anochecer, pasado el sábado, cuando comenzaba el primer día, recuérdese que al Señor Jesucristo lo crucificaron el jueves. Entonces pasó el jueves, pasó el sábado, que es lo que dice acá, pasado el sábado, y llegó el domingo muy temprano. Entonces, pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos: ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirle. O sea, cuando llega María Magdalena, ¿verdad? Y la otra María fueron al sepulcro. Cuando llegan, se encuentra que un ángel del cielo bajó, un estruendo, como un terremoto o algo así. Los romanos que estaban cuidando, los soldados romanos se asustaron, cayeron como muertos, y el ángel le dijo a las mujeres: mira, Jesús no está acá, ha resucitado y va a Galilea. Así que vaya y díganle eso a nuestros hermanos. Dice el verso 8, las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Ok, entonces ahora comparamos con Mateo 16:9. Lo primero que quiero que vea acá, que una de las mujeres que fue María Magdalena.
el ángel le dice, no está acá, ha resucitado. Ok, entonces llevando la secuencia que lo hemos preparado para usted, para que usted no pierda tiempo buscando la secuencia, nos vamos a Marcos capítulo 16, el versículo 9. Dice así, después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Entonces nos paramos acá. Encontramos la primera información. ¿A quién se le apareció el Señor por primera vez? Fue a María Magdalena. Anote eso por ahí. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Mire que usa la palabra primero, como diciendo y después, y luego, y más tarde, pero primero fue a María Magdalena. Ahí no tenemos duda, ya lo podemos tomar como algo cierto. ¿A quién se le apareció el Señor Jesús de primero? A María Magdalena, no a las mujeres. A veces se ha querido, o se ha querido, no se malinterpreta y dice, a las mujeres fue que primero se le presentó el Señor. No, leímos en Mateo 28 y ahí se le presentó, fue un ángel a las mujeres. Yo le estoy simplificando esto. Esto tiene más detalle, pero por eso le dije, inscríbase en el Instituto Bíblico CIMA para que aprenda todo detalladamente. Yo por motivo de tiempo se lo estoy simplificando. Fueron las mujeres, pero se le apareció, fue un ángel. El ángel le dijo, no está acá, ha resucitado, y luego vemos, según Marcos, que se le apareció por primera vez a María Magdalena. De ahí pasamos a Mateo 28, pero ahora del 8 al 10. Mateo 28, del 8 al 10. Dice así. Vamos a leer Mateo 28, del 8 al 10. A ver qué encontramos ahora ahí. Mateo 28. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro. Ok, seguimos la historia. Las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Oiga, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. ¿Cuál es noticia? La que el ángel le había dicho que Jesús había resucitado y que iba a Galilea. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En eso Jesús se presentó ante ella y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole de los pies. Y él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, que ella me verá. Ajá, la segunda aparición, entonces fue a las mujeres, a María Magdalena y a la otra mujer que andaba con ella. ¿Se da cuenta? Que primero Marcos, si no leemos Marcos, pensamos que la primera aparición fue a estas mujeres. Por eso es que a veces usted escucha decir en predicaciones o en enseñanza, y se le apareció primeramente a las mujeres. No, esa es la segunda aparición. La primera fue a María Magdalena sola. La segunda aparición a las mujeres. Vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver la tercera aparición. Primera de Corintios 15. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 15, verso 5. Dice así, y que se apareció a Cefas. Aquí viene hablando el apóstol Pablo a los creyentes de Corintios. Él está hablando que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Aquí vemos entonces que una tercera aparición fue a Pedro. Primera aparición a María Magdalena. Segunda aparición a las mujeres que fueron al sepulcro. Tercera aparición a Pedro. Ahora vamos a ver la cuarta aparición. La tenemos en Lucas 24:13. Lucas 24:13. Leemos
Y dice así: aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero aunque le veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús le preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofa, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar a la nación de Israel, libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y le han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué falta de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate. Bueno, si usted sigue leyendo, esta es la cuarta aparición que Jesús se le aparece a dos de sus discípulos que lo seguían, no de los 12, pero de los otros discípulos, y uno de ellos se llamaba Cleofas, que iban camino a Emaús. Emaús quedaba como a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, fíjate lo que ellos dicen: oh, tú no sabes, le están explicando a la persona no sabiendo que era Jesús, que Jesús Nazareno, que murió, que lo mataron las autoridades, que lo entregaron a muerte. Pero estas mañanas unas mujeres nos sorprendieron diciendo que fueron al sepulcro, que se le apareció un ángel que no está ahí, o los otros discípulos, los apóstoles fueron, y de verdad ellos dicen que no está, pero nadie, aparte, todavía no lo hemos visto. Entonces Jesús se le manifestó a ellos. Ellos después, cuando vieron que era Jesús, se devolvieron rápido, no siguieron el Maús, sino que se fueron de nuevo a Jerusalén. Entonces vemos que ya hay 4 apariciones. Las 2 primeras fueron a mujeres, ciertamente la primera a María Magdalena y las otras 2 a las otras mujeres que fueron temprano al sepulcro con María Magdalena de acompañante. Las otras 2 siguientes fueron a hombres, ¿a quién? Al apóstol Pedro y a los discípulos, a Cleofa y el otro que iban camino de Emaús. Estas primeras apariciones, ya vamos a ver qué día fue. Vamos a ver la quinta, Lucas capítulo 24. Aunque antes que veamos la quinta, quiero informarles que las primeras 4 apariciones fue en Jerusalén. A María Magdalena en el sepulcro, a las 2 Marías camino a Jerusalén, a Pedro cerca de Jerusalén, porque Pedro no había salido tampoco, y a las 2 y los 2 discípulos camino de Maús, también cerca de Jerusalén. Y todo eso fue el mismo domingo de resurrección. Hoy están celebrando el día de resurrección. Pues sepa que las primeras 4, por no decir la quinta, que ya vamos a verla, las primeras 4 apariciones del Señor las hizo el mismo día que resucitó. Ahora vamos a ver la quinta aparición. La tenemos en Lucas, pero ahora en el verso 36. Lucas capítulo 36 dice: estaban todavía hablando de estas cosas. ¿Quiénes estaban hablando? Aquí están hablando los discípulos con Cleofas. Acuérdense que Cleofas con el otro discípulo iba por Emaús.
cuando se le aparece Jesús, se devuelven. Ya era de noche cuando llegaron, y cuando están reunidos en el aposento alto con los discípulos, estaban todos los discípulos menos Tomás. Entonces, cuando ellos entran para echarle el cuento, dice la palabra, estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu, pero Jesús les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esa duda en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven. O sea que aquí estaban todos, menos Tomás. Ya vamos a ver por qué no estaba Tomás. Entonces, quinta aparición fue el mismo domingo de resurrección, en la noche, a todos los discípulos sin Tomás. Así que resumimos, cuando resucitó el Señor, el día domingo, ese día y tuvo 5 apariciones: María Magdalena, las otras mujeres, el apóstol Pedro, a Cleofás y al otro discípulo, y a los discípulos sin Tomás. 5 apariciones el mismo domingo. Vamos a ver la sexta aparición. Lo encontramos en Juan, capítulo 20. Juan 20. Vamos a ver en el versículo 26. Dice así. 8 días después, si es 8 días después, cuando usted lee el contexto de Juan, está hablando cuando se le apareció a los discípulos sin Tomás. Quiere decir que Jesús se le apareció el otro domingo. Primer domingo se apareció 5 veces. Al otro domingo dice que se volvió a aparecer. Vamos a ver cómo fue esa sexta aparición. Dice, 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez Tomás estaba también. Quiere decir que la vez anterior, el domingo pasado, cuando todos se reunieron, que se le apareció el Señor, no estaba Tomás. Porque aquí dice, y esta vez Tomás estaba también, que por eso es que, vamos a ver qué sigue diciendo, por eso es que Tomás dice, si yo no toco y veo, bueno, vamos a ver el pasaje anterior para demostrarle eso. Vamos a leerle Lucas 24 otra vez. Lucas 24, verso 36 dije. 36, ajá. En el versículo ahora. Ajá. Vamos a ver si quiero dejarle algo claro acá. Ok. Sí. Juan 20, 26. Vámonos a Juan 20, 26. Dice, 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa y esta vez estaba Tomás también con ellos, porque el anterior no estaba, como le estaba diciendo. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, pasa ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos y trae tus manos y mételas en mis costados. No seas incrédulo, sino cree. ¿Por qué? Porque cuando el domingo pasado Jesús se le apareció a todos y como no estaba Tomás, cuando los demás apóstoles le dicen a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor, se apareció, él dijo, si yo no metiere mi mano en su costado y lo tocar y viere sus manos, no creeré. Por eso entonces el domingo siguiente, que estaban todos juntos, el Señor se le apareció. ¿Se da cuenta? Entonces esa fue la sexta aparición. La primera, voy recapitulando, a María Magdalena. La segunda, a las otras mujeres. La tercera, al apóstol Pedro. La cuarta, a Cleofás y al otro discípulo. La quinta, a los discípulos sin Tomás. Eso fue el primer domingo que él resucitó, cerca toda a la ciudad de Jerusalén. El domingo siguiente se les apareció nuevamente Jesús a los discípulos, pero esta vez con Tomás. Esa es la sexta. Vamos a ver la séptima. Juan 21, del 1 al 6. Juan 21, del 1 al 6. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberia. Fíjese que ahora
Las primeras 6 apariciones fueron en Jerusalén, pero ahora la séptima aparición ya no es en Jerusalén, ya es en Galilea, que es a 3 días de camino. ¿Por qué no lo sabemos? Porque mire cómo dice, después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orilla del lago de Tiberia. El lago de Tiberia era el mismo lago de Genesaret, era el mismo lago de Galilea, era el mismo mar de Galilea que estaba a la provincia de Galilea. ¿Se da cuenta? O sea que ya Jesús no está apareciéndose en Jerusalén, sino en Galilea. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, el que llamaban el gemelo, Natanael, que era del Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, y ellos contestaron, nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús le preguntó, muchachos, ¿no tienen pescado? Ellos le contestaron, no. Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron y después no podían sacar la red por muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro, es el Señor. Ajá. Y ahí bajaron y hablaron con él. Quiere decir que la séptima aparición fue en Galilea, pero se le apareció solamente a 7 de los apóstoles. Se lo vuelvo a repetir. Miren los que estaban ahí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2. 7 personas estaban ahí. Así que la séptima aparición fue solamente a 7 de los discípulos en Galilea. Vamos a ver la aparición número 8. Está en Mateo capítulo 28. Recuerden, le estoy haciendo rapidito, pero si usted quiere aprender con lujo de detalle, usted inscríbase en el Instituto Bíblico CIMA, que ahí le damos las clases cuando toque en forma detallada y desmenuzada. Mateo 28, 16 al 20 es cuando se apareció allá en lo que llamamos nosotros la Gran Comisión. Dice, así pues los 11 discípulos se fueron a Galilea. Fíjense que dice los 11 porque ya no estaba Judas. Se fueron a Galilea, al cerro que Jesús le había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que cuando Jesús da la orden de ir y hacer discípulos, esta era su aparición número 28. Creemos que esta es la misma aparición que está en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6, porque era en un monte, estaban los 11 discípulos, pero había mucha gente. Entonces creemos que es este pasaje que el apóstol Pablo dice, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Pareciese, se cree, y yo estoy de acuerdo con esto, que ahí fue donde se le apareció a más de 500. Es decir, la aparición número 8 fue cuando la ordenanza de ir y hacer discípulos en un monte de Galilea, que está en el capítulo 28 de Mateo, un capítulo muy conocido por nosotros. Así que ya llevamos 8 apariciones. Ahora la número 9 la encontramos en 1 Corintios 15, verso 7, que dice, después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Esta es la única aparición que no sabemos dónde fue. Solamente dice que se le apareció a Santiago, que es el mismo Jacobo. ¿Entienden? Entonces no sabemos dónde fue esto. Y la última, la número 10, fue cuando la ascensión, en Hechos capítulo 1, en el verso 9, que es cuando Jesús se va al cielo y dice,
Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Sabemos que Jesús se presentó más veces porque Hechos 1 dice que durante 40 días estuvo apareciéndosele, pero la Biblia relata y detalla 10 apariciones y se le hemos tratado de llevar en el orden. Cierro recordándole el orden. La primera aparición, María Magdalena. La segunda aparición, a las otras mujeres que andaban con María Magdalena. La tercera aparición, al apóstol Pedro. La cuarta aparición, la cuarta, a Cleofás cuando iba camino de Maús. La quinta aparición, a los apóstoles sin Tomás. Todas esas primeras 5 fueron el primer día, el primer domingo que resucitó, todas cerca o en Jerusalén. Después viene la sexta aparición, fue el domingo siguiente a los discípulos, pero con Tomás, ahí mismo en Jerusalén. Después la aparición número 7 fue en Galilea, cuando se le presentó a 7 de los apóstoles que estaban pescando. Después la número 8 fue cuando se apareció allá en Galilea, en el monte de la Gran Comisión, que es cuando se cree que estaban más de 500 personas escuchando el mandamiento del Señor. La número 9, que es la que no tenemos claro dónde fue a Jacobo, que aquí dice Santiago. Y la número 10, cuando ascendió a los cielos. Bueno, esperamos que esta enseñanza le hayan puesto un poquito más de claridad, entendimiento a su conocimiento de la escritura. Ya sabe por lo menos el orden cronológico posible de las 10 primeras apariciones del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Recuerde, usted puede dejar su comentario y dar su opinión al respecto. Si quiere que tratemos algún tema en especial, usted puede hacérnoslo saber también. Si desea conectarse conmigo, contactar conmigo, lo puede hacer a mi correo electrónico, Sergio Cabello 50, ese 50 en número 50, Sergio Cabello 50 @hotmail.com. También se puede suscribir a nuestro canal en YouTube. Me encuentra como DR Sergio Cabello, DR Sergio Cabello. Dele like a esta enseñanza y sobre todo compártalo para que otras personas también sean edificadas. Y recordándole que tenemos las inscripciones abiertas del Instituto Bíblico Óptima para un nuevo curso que se llama Trasfondo Bíblico, Panorama Bíblico, perdón, para que todos atiendan la palabra del Señor, para que todos comprendan. Así que el último aviso que tengo es, tenemos un proyecto de sacar una iglesia virtual que se denominará Cimarrec. Si usted quiere ser parte de ella, comuníquese conmigo, le podemos explicar en qué va a consistir, cómo nos vamos a reunir virtualmente, ¿verdad? Pero también tenemos un proyecto de que si hay gente que vive cerca en Riverview, en Dover, en Cessna, en Leyland y todos los alrededores de acá, más ricos, podemos reunirnos físicamente para comenzar la congregación. Pero eso primeramente orándole a Dios, lo único que estamos pidiendo de requisito es que la gente no se esté congregando. No queremos gente de otras congregaciones porque somos amigos de todas las congregaciones y si ya usted está en una, no hace falta visitar a otra. Ok, que Dios le bendiga, que Dios le guarde paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima enseñanza. Bendiciones para todos.